¿Sabías que uno de los hombres más poderosos de la historia cristiana empezó su vida persiguiendo a los seguidores de Jesús? Este hombre, conocido como Saulo, se convirtió en Pablo, el apóstol que predicó el Evangelio a todos los rincones del mundo. Pero, ¿cómo pasó de ser el mayor enemigo de la Iglesia a su más ferviente defensor? Esta es la increíble historia de transformación que cambiará tu visión sobre el poder de la gracia de Dios. En el mundo de las grandes transformaciones, pocas historias son tan impactantes como la de Pablo, un hombre que comenzó su vida con una misión: erradicar al cristianismo. Conocido en sus primeros años como Saulo de Tarso, este fariseo de corazón ardiente y ferozmente celoso de la ley, no dudaba en perseguir a los seguidores de Jesús, arrestándolos y hasta participando en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Pero lo que Saulo no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro radical, uno que no solo cambiaría su destino, sino que también impactaría a toda la historia de la Iglesia cristiana. En el camino hacia Damasco, un encuentro con el mismísimo Jesucristo cambiaría para siempre su propósito, su identidad y su misión en la vida. Este fue el inicio de una de las conversiones más sorprendentes y poderosas que jamás hayan ocurrido. Saulo, el perseguidor, se transformaría en Pablo, el apóstol de los gentiles, un líder cristiano que predicaría el mensaje de Jesús hasta los confines del mundo conocido. Pero, ¿cómo pasó de ser un enemigo acérrimo a un defensor apasionado de la fe? La historia de Pablo es una de fe, redención y sacrificio, una historia que nos enseña que la gracia de Dios es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Al igual que Pablo, todos enfrentamos momentos en los que nuestras decisiones nos llevan por caminos que nunca imaginamos. Pero la historia de Pablo nos recuerda algo profundo. El cambio verdadero viene cuando nos encontramos con el poder transformador de Cristo. Y este encuentro puede suceder en cualquier momento, sin importar cuán lejos creamos que estamos de Dios. Imagina por un momento a un hombre joven, lleno de pasión y fervor religioso, caminando por las calles de Tarso, una ciudad bulliciosa en la región de Cilicia. Su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo comprometido con la ley de Moisés, un hombre que vivió su vida convencido de que defender esa ley era su misión más importante. Desde temprana edad fue entrenado bajo la tutela del gran rabino Gamaliel, un hombre sabio y respetado por su conocimiento profundo de la Torá. Pero Saulo no era un simple estudiante. Él no solo entendía la ley, sino que la vivía con tal celo que se convirtió en uno de los más destacados defensores de la fe judía de su tiempo. Como un fariseo ferviente, Saulo no toleraba que nadie profanara lo que él consideraba la única verdad. Y cuando escuchó hablar de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que se decía que había resucitado de entre los muertos, algo dentro de él se encendió. Saulo pensaba que este hombre y sus seguidores eran una amenaza directa a la pureza de la ley. Así que Saulo se comprometió a erradicar el cristianismo, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. El odio hacia los cristianos crecía en su corazón como un fuego abrasador. Se decía a sí mismo que debía eliminar la plaga de los seguidores de este Jesús, al que consideraba un falso Mesías. Era un hombre decidido a destruir la iglesia naciente. Como un guerrero religioso, Saulo no dudaba en usar cualquier medio para lograr su propósito. Entraba en las casas de los cristianos, los arrestaba, los torturaba y los enviaba a la cárcel sin remordimiento, convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios.
Pero lo que no sabía Saulo es que la verdadera voluntad de Dios no era perseguir a los cristianos, sino ser la fuerza que los transformaría. Hechos 8:3 nos dice: pero Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y dragaba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. En su ímpetu, Saulo no tenía idea de que en algún lugar de las oscuras prisiones los cristianos estaban orando, pidiendo por él. No sabían que el mismo hombre que los perseguía, Dios lo estaba preparando para algo grande. Pero la historia de Saulo no terminó allí, en medio de su lucha ciega y feroz contra los seguidores de Jesús. Y aquí es donde la historia de Saulo comienza a entrelazarse con la de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7:58 leemos que Saulo fue testigo de la muerte de Esteban, y echando fuera la ropa de Saulo, lo apedrearon. Saulo no solo observaba, aprobaba la muerte de Esteban, un hombre que había proclamado el nombre de Jesús hasta su último suspiro. El eco de esa escena nunca abandonó a Saulo. Su corazón se endurecía más, pero Dios ya tenía un plan para él. En ese momento, Saulo sentía una mezcla de satisfacción y justicia al ver a un cristiano morir. Creía que la muerte de Esteban era la prueba de que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que Saulo no sabía es que esa acción sería el principio del fin de su vida tal como la conocía. Imagina lo que debe haber sentido Saulo en ese momento. La justicia de su causa le daba la fuerza para perseguir y destruir, pero en ese mismo instante, Dios ya estaba obrando en él, preparando el terreno para lo que sería la mayor transformación de su vida. A veces, las decisiones que tomamos, creyendo que estamos en lo correcto, nos alejan de la verdad. Pero Dios tiene el poder de redirigir incluso nuestros errores más grandes. Era un día cualquiera. Saulo viajaba rumbo a Damasco con la firme determinación de acabar con los cristianos que había identificado como una amenaza para la fe judía. Su misión era clara: arrestar a todos aquellos que predicaran en el nombre de Jesús de Nazaret. Imagina la dureza en su corazón, la certeza con la que Saulo creía estar actuando en nombre de Dios. Su fe estaba arraigada en la idea de que estaba haciendo lo correcto, erradicando lo que consideraba una herejía. Lo que Saulo no sabía es que el viaje hacia Damasco sería el último viaje que haría como Saulo de Tarso. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, tenía preparado un encuentro que cambiaría para siempre su vida y el destino del cristianismo. De repente, un resplandor de luz deslumbrante rodeó a Saulo, tan intenso que lo derribó al suelo. No fue una luz común, era una luz tan poderosa, tan divina, que lo cegó momentáneamente. El resplandor provenía de una figura celestial que Saulo no podía ver, pero que lo llamó por su nombre. En Hechos 9:3-5, Pablo relata que, en ese preciso momento, una voz desde el cielo resonó con fuerza. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta que resonó en su mente y corazón fue clara, aunque desconcertante. ¿Quién lo estaba llamando? ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo podía él, un fiel defensor de la fe judía, estar persiguiendo a Jesucristo, a quien consideraba un falso profeta? El silencio invadió el aire por un momento. Saulo, cegado, confundido y derribado, no sabía qué hacer. El miedo comenzó a invadirlo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo podía explicar lo que estaba sucediendo? Entonces la voz responde: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús se identificó claramente, marcando este encuentro como un punto de inflexión eterno. Saulo escuchó esas palabras, y su mundo entero, tal como lo conocía, se derrumbó. El hombre que creía estar sirviendo a Dios, ahora se encontraba frente a Jesús mismo, el mismo al que había perseguido. Saulo, tembloroso, respondió: «Señor,
¿Qué quieres que haga? En ese momento, la convicción de que Cristo era el Señor invadió su corazón. Jesús le dio instrucciones claras. Levántate, entra en la ciudad y te será dicho lo que debes hacer. Saulo, cegado y desorientado por la visión, se levantó, pero no podía ver. Fue llevado por sus compañeros hasta Damasco, donde lo esperaba un hombre llamado Ananías, quien sería el instrumento de la restauración de su vista y su bautismo. Imagina la escena. Un hombre, firme en su creencia de estar sirviendo a Dios, ahora se encuentra totalmente vulnerable. Saulo pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido, de ser el hombre que atacaba a la iglesia a pertenecer a ella. ¿Cuántas veces en nuestra vida creemos estar en el camino correcto, solo para descubrir que Dios tiene otro plan para nosotros? Este fue el momento de la redención divina. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos a momentos de transformación, donde las verdades que pensábamos que sabíamos son cuestionadas. Al igual que Saulo, todos tenemos un punto de encuentro con Cristo, un momento que nos cambia, nos redefine y nos llama a una nueva vida. La gracia de Dios no conoce límites y puede tomar incluso a aquellos que más se oponen a Él y transformarlos por completo. Lo que Saulo experimentó no fue solo un encuentro físico, sino un encuentro espiritual que rompió las cadenas del odio y la ignorancia, un encuentro que le dio un nuevo propósito y una nueva misión. Saulo no solo fue sanado físicamente, sino que su alma fue renovada. Aquella luz cegadora se convirtió en la luz que guiaría sus pasos para siempre. Después de la poderosa experiencia en el camino a Damasco, donde Saulo fue cegado por la luz de Cristo, su vida dio un giro irreversible. 3 días pasaron, donde Saulo no comía ni bebía, completamente ciego y sumido en la confusión y reflexión. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo haber estado tan equivocado en todo lo que creía? ¿Cómo podía ahora enfrentarse a aquellos que una vez consideró enemigos? En esos 3 días, Saulo vivió una transformación profunda. No solo se le dio una nueva visión física, sino que también su mente y su corazón fueron restaurados por la gracia de Dios. Pero aún necesitaba un toque final de restauración, un acto simbólico que marcaría el inicio de su nueva vida en Cristo. En Hechos 9:17, Ananías, un discípulo obediente al llamado de Dios, fue enviado a Saulo. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y en ese instante, los ojos de Saulo fueron restaurados, como si una escama se deslizara de su vista, dándole claridad no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Aquí un versículo clave, Hechos 9:18, y en ese momento Saulo se levantó y fue bautizado. El acto de bautizarse fue más que un rito, fue una señal de su nueva identidad. Ya no era Saulo, el perseguidor, ahora era Pablo, el apóstol de Cristo. En ese mismo instante, su vida comenzó a cambiar radicalmente. Con una nueva visión, Pablo comenzó a predicar con fervor y pasión. En cuanto fue restaurado, Pablo no perdió tiempo. Inmediatamente comenzó a hablar de Jesús, compartiendo el mensaje con todos aquellos que se cruzaban en su camino. Pero Dios tenía algo aún más grande para él. Mientras Pablo estaba en Antioquía, el Espíritu Santo hizo un llamado claro: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». En Hechos 13:2-3 dice: «Y mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado».
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé con un propósito claro: predicar el evangelio entre los gentiles, aquellos que no conocían las escrituras judías. Pablo y Bernabé navegaron por varias ciudades, enfrentando tanto aceptación como oposición. En Antioquía, Listra y Derbe predicaron con valentía, pero también enfrentaron intensas persecuciones. En Listra, por ejemplo, Pablo sanó a un hombre paralítico, lo que fue visto por muchos como un milagro de Dios. Pero no todo fue tan fácil. Los mismos que lo aclamaban como un dios, más tarde intentaron apedrearlo. Pablo menciona en Hechos 14:19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y persuadieron a la multitud, y apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero Pablo no se detuvo. Como un verdadero líder, se levantó del suelo y volvió a entrar en la ciudad para continuar predicando. El mensaje de Cristo era tan grande que nada lo detendría. Aunque enfrentó el rechazo, la burla y las amenazas de muerte, el Espíritu de Dios lo sostenía. Uno de los mayores desafíos de Pablo fue predicar el evangelio entre los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Los primeros cristianos, muchos de ellos de origen judío, se resistían a aceptar que los gentiles pudieran ser parte de la iglesia. Esto generó tensiones entre los seguidores de Jesús. En Hechos 15, 1-2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieran gran discusión y contienda con ellos, resolvieron que subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Este fue un momento crucial en el Concilio de Jerusalén. A través de discusiones y disputas, Pablo defendió la idea de que los gentiles no necesitaban seguir todas las leyes del judaísmo para ser salvos. La gracia de Dios era suficiente para todos, y Cristo vino para todos. Finalmente, el concilio aceptó que los gentiles podían recibir el evangelio sin la necesidad de ser circuncidados o seguir las leyes estrictas de Moisés. Este fue un gran triunfo para Pablo, quien había dedicado su vida a predicar este mensaje de gracia y salvación universal. Así como Pablo enfrentó desafíos, nosotros también enfrentamos obstáculos cuando tratamos de compartir nuestras creencias con los demás. A veces, las resistencias son fuertes, pero el mensaje de Cristo sigue siendo el más poderoso. Después de haber predicado en tantas ciudades, enfrentado tanto sufrimiento y haber sido el principal instrumento de Dios para difundir el evangelio, la vida de Pablo no iba a terminar de manera sencilla. Aunque Pablo fue un hombre de convicciones firmes, su vida también estuvo marcada por las dificultades y persecuciones que nunca cesaron. El último capítulo de su vida sería el testimonio final de su fidelidad a Cristo, incluso frente a la muerte misma. En sus últimos años, Pablo estaba encarcelado en Roma, esperando ser juzgado por sus creencias. Había sido arrestado y trasladado allí debido a las acusaciones de los líderes judíos que querían verlo condenado. Pero, como siempre, Pablo no se dejó intimidar. Incluso en prisión, continuaba predicando el evangelio y alentando a los creyentes a permanecer firmes. Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6-7.
Consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, Pablo escribió una de sus cartas más profundas y emotivas a su discípulo Timoteo. En ella expresó su sufrimiento, pero también su esperanza en Cristo. En esas palabras, Pablo sabía que su sacrificio estaba cerca y que el camino hacia la muerte era inevitable. Pero no temía, porque sabía que su recompensa celestial era segura. Durante el tiempo en Roma, se estima que Pablo fue arrestado bajo el reinado del emperador Nerón, uno de los más crueles emperadores de la historia. Nerón estaba decididamente en contra de los cristianos, y bajo su gobierno las persecuciones fueron más intensas que nunca. Pablo fue encarcelado en condiciones duras, pero su fe nunca vaciló. Y llegó el día en que Pablo se enfrentó cara a cara con su destino. Fue llevado al lugar de ejecución, donde probablemente fue decapitado por orden de Nerón, un acto que en esos tiempos era considerado una muerte de dignidad y honor para los ciudadanos romanos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Pero Pablo, sabiendo que la muerte lo esperaba, no temió, porque había entendido que su vida en esta tierra era solo una pequeña fracción de lo que Dios tenía preparado para él. La muerte de Pablo fue el último acto de sacrificio en una vida que nunca dejó de predicar el Evangelio. Pablo vivió para la gloria de Dios y su vida fue un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo, incluso cuando el camino se vuelve peligroso y oscuro. Al final, Pablo dejó un legado eterno. Su sacrificio, su predicación y sus cartas siguen siendo fuentes de inspiración y enseñanza para millones de cristianos en todo el mundo. En su muerte, Pablo recibió la corona de justicia que tanto anhelaba. Un hombre que fue perseguido, que sufrió golpes, que vivió en la prisión, pero que nunca perdió su esperanza. Porque al final de su vida Pablo entendió lo que muchos no comprenden. En Cristo, la muerte no es el final, sino el principio de una vida eterna. Pablo no solo predicó el Evangelio de palabra, sino con su vida. Hoy, su historia continúa tocando corazones, desafiando a aquellos que buscan seguir el camino de Jesucristo con valentía, incluso en tiempos de adversidad. Así termina la historia del apóstol Pablo, de un perseguidor feroz a un testigo incansable de la gracia de Dios. Una historia de redención, fe y perseverancia que sigue inspirando generaciones a vivir con propósito y valentía. Que su vida nos recuerde a todos que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Dios puede transformarnos y usarnos para su gloria. Al igual que Pablo, muchos de nosotros nos encontramos en puntos de nuestras vidas en los que parece que todo está perdido. Momentos de dolor, de crisis, de decisiones erróneas que nos hacen cuestionar nuestro propósito. Saulo, antes de su conversión, vivió ese tipo de vida, llena de odio, persecución y firmeza en su creencia equivocada. Sin embargo, lo que la historia de Pablo nos enseña es que, en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. En ese mismo camino donde Saulo buscaba destruir a los seguidores de Jesús, es allí donde tuvo su encuentro transformador con Cristo. A veces, cuando creemos que nuestras vidas no tienen sentido, es cuando Dios obra lo más grande. Si Saulo pudo cambiar su vida y convertirse en un apóstol incansable, nosotros también podemos experimentar esa transformación. No importa lo lejos que creas que estás de Dios, Él tiene el poder de redirigir tu camino. Aún en nuestras caídas podemos levantarnos si abrimos nuestro corazón a su gracia.
La vida de Pablo es un recordatorio constante de que no importa el punto de partida de nuestra historia. Muchos de nosotros llevamos con nosotros un pasado lleno de errores, decisiones equivocadas y momentos oscuros. Pero Pablo nos enseña que, independientemente de lo que hemos hecho o de dónde venimos, Dios tiene un propósito para nosotros. A lo largo de su vida, Pablo predicó la gracia y el perdón de Dios, a pesar de haber sido el principal perseguidor de los cristianos. La gracia de Dios no tiene límites y nos muestra que nadie está fuera de su alcance. Hoy, tal vez no estemos predicando ante multitudes o enfrentando persecuciones, pero todos tenemos un llamado, ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestro lugar de trabajo. Estamos llamados a reflejar el amor y la gracia que Pablo experimentó en su propia vida. La vida de Pablo nos enseña que el llamado de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición para seguirlo, sin importar el pasado. Así que, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza a tu vida hoy? Tal vez es tiempo de dejar atrás lo que te pesa, de perdonar, de ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con alguien dispuesto a cambiar. Recuerda que no importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer por el reino de Dios, ahora. La vida de Pablo nos demuestra algo increíble. La gracia de Dios tiene el poder de transformar incluso al más improbable de los creyentes. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado o tus errores, lo que realmente importa es tu fe y tu obediencia a Él. Como Pablo, todos podemos tener un nuevo comienzo, una nueva misión. Solo necesitamos abrir nuestro corazón y Dios hará el resto. Si Dios pudo usar a un hombre como Pablo para predicar a los gentiles y fundar iglesias por todo el mundo, imagina lo que puede hacer contigo. No importa cuán lejos te sientas de Él, la gracia de Dios está esperando para transformarte. ¿Cómo te ha tocado la historia de Pablo? ¿Qué parte de su vida te inspira más a seguir adelante en tu fe? Tal vez su perseverancia, su valentía o la forma en que Dios transformó su vida en un instante. Comparte tu pensamiento, porque juntos podemos aprender más unos de otros. Recuerda siempre esto: la fe no solo cambia lo que creemos, cambia lo que hacemos. Dios no te llama a vivir en el pasado, sino a caminar hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Que la gracia de Dios te acompañe y te fortalezca en cada paso. Shalom.